Buenas tardes. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Bueno, Bien, aprovecharemos estos minutos en poder presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Adolfo García, psicólogo del Centro de Proyecto Vida. Y bueno, hoy día vamos a ver un tema básico, fundamental, que tiene que ver un poquito con el conocimiento acerca de los criterios de adicción, ¿no? ¿Cuándo se diagnostica? ¿Cuándo estamos frente a un caso de adicción? ¿No? Y poder también identificar algunos comportamientos, conocer un poquito cómo es esta enfermedad, ¿no? Pues, ¿por qué se dice que es una enfermedad? ¿Y cuál es el procedimiento, el tratamiento? ¿No? Mientras vamos esperando de que alguno más se pueda incrementar, pueden hacer preguntas, pueden interrumpir, levantar la mano y y también podemos hacer algo participativo, ¿no? Donde ustedes puedan también participar con sus ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría saber, no sé si alguien quisiera un poquito para conocerlos y hacerlo más participativo, me gustaría ver si alguien se pudiera presentar, dos, tres personas que quieran participar, presentarse. Sí, bueno. Yo soy Sara Corrales Falcón, mamá de Yaros. Sara Corrales, ¿verdad? Sí. Sara, mamá de... Yaros. ¿Mamá de? Mamá de Yaros, sí, de paciente. Ya, muy bien. Él digamos que está por consumo de... ¿Qué sustancia? Bueno, mira, yo sé que estaba consumiendo marihuana. Ahora último, mi nuera me dijo que estaba consumiendo pastillas. Ok, marihuana y pastillas. Sí. Muy bien, Sara. Gracias por tu participación. ¿Qué edad tiene tu hijo? 33 años. 33 años, muy bien. Sara, gracias y bienvenida al grupo. ¿Quién más? A ver. Buenas, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes. David Ferrari. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi hermano es el que está en la comunidad, ¿no? Ahorita pues, estamos pasando por un problema un poquito duro, que mi madre está internada ahorita en el hospital y todos están en correteos, ¿no? Entonces, a Daniel se le ha colocado pues, donde están ustedes, con lo que mi hermano ha estado ha tenido como 15 internamientos prácticamente, ¿no? Ya. Él, ¿qué edad tiene? Él tiene 42, 43 años. Ya. Sí. Daniel, ¿no? Daniel Ferrari, sí. Daniel Ferrari, ya. ¿Y cuánto tiempo tiene ya aquí en el centro? ¿Cuántos días? Ni un mes, ¿ah? Él debe estar 3 semanas, calculo. 3 semanas. Muy bien, muy Sí. bien. Estamos hablando de bueno, son varios internamientos, ¿no? Hay todo un tema ahí que vamos a conversar ahora, que es muy importante saberlo. Gracias, David, por Un gusto. compartir. Gracias, Nivel, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera presentarse? Buenas tardes, Víctor Hugo Pérez Aponte, apoderado de Yes Pérez Basalar. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Tu familiar qué edad tiene? Él tiene ahorita 27 años. 27 años. ¿Qué consume? ¿Cuál ha sido la droga? Consumo de pasta básica cocaína. 27 años. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Víctor Hugo. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tatiana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy la hermana de Francisco Salazar. Francisco Salazar. Correcto. Ya, ¿él qué edad tiene? 27 años. 27 años. ¿Qué sustancia? Marihuana y cocaína. Marihuana y cocaína. Muy bien. ¿Acabó el colegio?
Sí, sí, sí. Ya, ¿estaba estudiando algo? ¿Estaba haciendo algo? Bueno, Francisco tiene 27 años, ha intentado estudiar varias cosas, es su segundo internamiento. Su segundo, ya, ya, ya. Sí, Él es colombiano, tú eres colombiana, ¿verdad? correcto, sí, Ah, correcto. cuánto gusto, cuánto gusto. Hoy día lo conocí a tu hermano. Tu hermano es, ¿no? Ay, mire, sí, mi hermano, mi hermano. Ya, muy bien, muy participativo. Es su segundo internamiento y Sí, yo diría que tiene un buen pronóstico. ay, qué ¿Ya? bien, doctor, me alegra. Ya, ya, Tatiana, gracias y gracias por A participar. usted, a usted, gracias. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? A ver, soy Eulogia Guerrero, mamá de Rolando Pinedo. Ya. Buenas tardes. Buenas Este, tardes. ¿Cómo mire, está? él tiene 27 años y es su segundo internamiento y su consumo es de marihuana y pasta básica. Ya, correcto. Muy bien. Gracias, señora Pinedo. Él es Pinedo, ¿no? Pinedo Guerrero. Pinedo Guerrero. Ya. Gracias, señorito, por participar. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yesenia Chávez, soy hermana de Emerson. Yesenia. Sí, Cuánto gusto, Yesenia. ¿qué Después tal? de 2 o 3 semanas que nos vemos. Sí, exacto. Qué bueno que estés conectada. Tu hermano está tranquilo, está muy bien. En 2 semanas como que ya es otra persona, ¿no? Pero bueno, sabemos que el tema no es tan simple como Sí. estar bien, digamos, aparentemente, ¿no? Por fuera, ¿no? Ujú. Pero igual me da mucha tranquilidad saber que lo que me dicen, ¿no? Que está un poco más tranquilo. Claro, claro. Lo que pasa es que en el momento de crisis, en el momento de la enfermedad, pues vamos a decir, en el momento de crisis es donde parece que todo, pues, todo eso se fuese a quedar así, ¿no? Pero cuando uno se interna y al pasar los días ya se estabilizan rápidamente, ¿no? Claro, no Mm, solamente pasa por estabilizarse, pero sí, en esos momentos de crisis, pues, muchas cosas pueden pasar y lo mejor es el internamiento, ¿no? Pero ujú. gracias, Yesenia, por participar y también por la decisión de traerlo a tu hermano. A ustedes, Gracias. muchas gracias, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Buenas tardes, doctor García. Buenas Soy tardes, Javier Javier Montoya. Montoya. Así es. Soy padre de Jorge Enrique Montoya. Él está internado por primera vez hace 8 días en el centro de ustedes. Anteriormente estuvo en otro centro por 2 oportunidades y bueno, optó Ya, por retirarse. Él tiene problemas de adicciones a la marihuana y al alcohol. correcto. Muy bien, Él Javier, tiene gracias. 30 años. El primer internamiento a veces sirve para darse cuenta de que a veces no es necesario 3, 4, 5 meses, ¿no? Sino Claro. para, digamos, ver que el tratamiento completo es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando es primera vez, a los 2 o 3 meses lo vemos bien, y por otro lado, pues está el tema de la manipulación, que es todo un sistema bien armado, bien montado, ¿no? Y que no se logra desarticular, sino que muy por el contrario, ¿no? La tendencia es a manipular, y no porque sean malas personas, sino porque es parte del cuadro, ¿no? Es parte de la enfermedad, ¿no? Y los padres, obviamente, que también caemos en el dejarnos manipular, tomamos la decisión de sacarlo por diversos motivos, ¿no? Por darle una oportunidad, también porque queremos tenerlo en casa, porque queremos que él que avance, ¿no? A veces por los sentimientos de culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sirve, ¿no? Sirve, es válido también un primer internamiento para que en un segundo internamiento, pues, digamos, uno se anime ya por un tratamiento completo, ¿no? Vea la importancia de terminar lo que se empieza, ¿no? Muy bien, gracias, gracias por participar. Gracias a usted, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, A ver, Catherine. Catherine Pérez, sí, soy la hermana de Sebastián Pérez y bueno, él entró hace 2 meses Ya. y por problemas de alcohol, principios, ¿no? De esa adicción. Sebastián Pérez. Sí,
Ya, 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 ya. Hay un Sebastián Díaz, tú eres hermana de Sebastián Pérez. Pérez, ajá, Casimiro. Ya, ¿él qué edad tiene? 24. 24 años. Ujú. Muy bien, gracias, Caterine. A ti. 24 años, marihuana y alcohol, me dices, ¿no? No, solo alcohol. Solo alcohol, solo Sí. alcohol. Ya, ¿él estaba estudiando? ¿Terminó el colegio? Terminó el colegio, empezó varias carreras, no las terminaba y bueno. Quedó ahí inconcluso. Correcto. Ujú. Sí, perfecto. Gracias, Catherine, por participar. A ti. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Ya, ya estamos todos, creo, ¿no? Bueno, gracias por presentarse, por participar. Para mí es muy importante escucharlos y conocerlos un poquito y compartir con ustedes un poquito el tema del diagnóstico, ¿no? Es muy importante conocer, digamos, cómo es la enfermedad, ¿no? Porque a veces los padres, pues, caemos en un tema de no saber qué hacer o de repente angustiarse, ¿no? Esto es un problema y como todo problema tiene una solución, tiene caminos, alternativas, ¿no? Pero es muy importante conocer, ¿no? Bueno, y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es el tema de el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es en sí la enfermedad? Y si nos alcanza tiempo, un poquito vemos un poquito las causas, ¿no? Pero definitivamente cuando uno consume por primera vez sustancias, no se vuelve adicto. Es un proceso, ¿no? Y muchas personas prueban sustancias, pero no todas desarrollan adicción, ¿no? ¿Quién no ha probado alcohol en su vida, ¿no? O algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, generalmente la adicción se desarrolla sobre una base, sobre una personalidad, digamos, donde no ha habido, generalmente hay un tipo de crianza, ¿no? La sobreprotección o de repente la desprotección, ¿no? Ambos extremos, ¿no? Pero esos tipos de crianza, esa forma de interactuar con el hijo, genera obviamente un efecto en su personalidad, que tiene que ver con la falta de madurez, la falta de responsabilidad, ¿no? La falta de, digamos, de capacidad para tomar decisiones. A veces la persona, el joven, es un poco inseguro, un poco indeciso, ¿no? Y si ha vivido en un ambiente sobreprotector, evidentemente, frente a un problema, frente a una dificultad, la mamá o el papá o la persona que sobreprotege está ahí presta a resolver el problema y esto conlleva que la persona no aprenda a afrontar las dificultades, a afrontar los problemas, sino que frente a cualquier situación difícil rápidamente piensa en la mamá o la mamá está presta a resolverle, ¿no? Entonces, sobre esa base, digamos, de personalidad es que se desarrolla una adicción, ¿no? Pero básicamente pasan por 5 etapas para llegar a la adicción, ¿no? El primero es la fase experimental, que esa es la primera vez, cuando la persona prueba, ¿no? La segunda fase es la etapa ocasional, ¿no? Cuando la persona consume, pero en ocasiones, ¿no? Un cumpleaños, Navidad, fiestas patrias, una fiesta, qué sé yo, ¿no? Pero es en ocasiones, ¿no? Entonces, y de pasar a un consumo ocasional, se pasa a un consumo habitual, cuando ya, por ejemplo, la persona consume cada 15 días, ¿no? O cada mes. Si la persona ya consume cada mes, ya se hace una frecuencia, ¿no? Ya se hace un hábito. A esa distancia, pero ya se va haciendo un hábito. Y de pronto el consumo puede ser ocasional, de pronto puede ser semanal, pero ya es un consumo habitual, o ya se hizo un hábito, ¿no? Entonces, ahí es donde ya, digamos, la persona empieza a incluir o a incorporar la sustancia como parte de su vida,
¿no? Y ya le empieza a incluir para para las diversas actividades que realiza, ¿no? Posteriormente pasa a una etapa de abuso, donde ya no consume, digamos, todos los fines de semana, sino que ya consume entre semanas, un lunes, un martes, un miércoles, que ya interfiere con sus actividades diarias, que ya le trae consecuencias a nivel familiar, a nivel de su trabajo, de sus estudios, a nivel social, pero ya hay una afectación, o sea, ya hay un abuso del consumo de la sustancia y ese abuso se ve reflejado en el deterioro de las actividades más importantes de su vida, trabajo, familia, estudios, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última etapa, la quinta etapa, es la etapa de adicción, que ya es cuando hay una neuroadaptación, una modificación del sistema nervioso y, como decir, el cuerpo pide, ¿no? Pero en realidad es el cerebro, ¿no? El cerebro es el que pide, porque el cerebro ya se modificó, ya se adaptó, ya se acostumbró a la sustancia. Entonces, como que el cuerpo, como que el cerebro necesita o pide para estar bien, para estar tranquilo, para estar estable, ¿no? En esos momentos ya se generó una adicción, cuando hay una neuroadaptación, una neuromodificación, es decir, las estructuras del cerebro, de los neurotransmisores, específicamente los receptores, ya se han modificado a esa sustancia, ¿no? Entonces, tanto el 4 y el 5, el abuso y la dependencia o adicción, son diagnósticos, ¿no? El consumo experimental, ocasional y habitual no son diagnósticos. Hay muchas personas que consumen habitualmente o cada cierto tiempo, pero todavía no llegan a desarrollar, digamos, una cierta dependencia o tampoco llegan a la etapa de abuso, ¿no? Pero, sin embargo, pues, como le decíamos, ¿no? Como decíamos, ese pasar de un consumo, vamos a decir, recreacional, ocasional, a un consumo adictivo, se da cuando la persona empieza a consumir, cuando ya empieza a haber un deterioro, pero generalmente ya se generan una serie de distorsiones a nivel del pensamiento. O sea, la droga causa un impacto en el sistema nervioso, causa un efecto, pero la persona le da un significado a ese efecto, ¿no? Y empieza a desarrollar una serie de pensamientos o de creencias con respecto a la sustancia. Por ejemplo, la cocaína me ayuda a rendir mejor en el trabajo, la cocaína me da mayor potencia, mayor rendimiento físico, la cocaína me da mayor potencia sexual, el alcohol me relaja, el alcohol me vuelve más sociable, la marihuana me da creatividad, me vuelve creativo, ¿no? La marihuana me da ideas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y una serie de creencias irracionales con respecto a la sustancia, que son finalmente estos pensamientos los que generan, digamos, la adicción, la enfermedad, ¿no? Entonces ya la persona posteriormente va incluyendo en su vida, va incluyendo, o ya va desarrollando la idea de que necesita, ¿no? De que necesita la sustancia, ¿no? Entonces esto la va incluyendo y evidentemente hay un efecto placentero en el momento, pero es un efecto, digamos, la droga lo que hace es el aumento de la dopamina. La dopamina es una sustancia que da placer, bienestar, ¿no? Segrega dopamina, ¿no? Entonces la persona llega a desarrollar una idea distorsionada de que le ayuda a sentirse mejor, le ayuda a rendir mejor en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es verdad, eso es un pensamiento irracional, ¿no? Lo que la droga hace es producir un efecto en el sistema nervioso que tiene que ver con la dopamina y eso genera una sensación de bienestar, ¿no? Pero el resto de ideas son interpretaciones que la persona hace con respecto a lo que le produce esa sustancia, ¿no? Entonces ya no la consume solamente cuando, digamos, para producir, para sentirse bien o para pasar un momento agradable, sino ya le empieza a consumir frente a diversos problemas, ¿no? Entonces su capacidad de afronte a los problemas lo hace, pero consumiendo,
Frente a un problema o una dificultad, va a consumir, porque tiene la idea de que esto le va a ayudar, lo va a aliviar, lo va a relajar, ¿no? O esto le va a ayudar a enfrentar el problema, ¿no? Y así, poco a poco, en el proceso, ya la persona va consumiendo bajo diversas situaciones, ¿no? Diversas situaciones que se conocen como estímulos discriminativos, ¿no? Que son situaciones que pueden ser externas o internas. Puede consumir, el estar triste puede ser un estímulo para consumir. El estar alegre puede ser un estímulo para consumir. Un pensamiento puede ser un estímulo para consumir, ¿no? O también como lo pueden ser los lugares, las personas, las situaciones, ¿no? La discusión, el discutir con la familia puede ser un motivo o un estímulo que lo activa para ir a consumir, ¿no? El encontrarse con amigos o con gente que consume puede ser un estímulo para ir a consumir, ¿no? El tiempo libre, etcétera, etcétera, ¿no? Son diversas situaciones que llevan a la persona a activar. Pero es un proceso, ¿no? Donde hay un deterioro a nivel físico, social, pero también a nivel del pensamiento. El pensamiento se va distorsionando, porque la persona también tiene muchos mecanismos de defensa, ¿no? La negación, por ejemplo, ¿no? O el pensar, la minimización, ¿no? La minimización, la racionalización, la justificación, cuando minimiza el problema o justifica o no llega a relacionar de que todos los problemas que tiene están relacionados a su consumo, sino que le atribuye a otras causas. Entonces, todo eso es parte del problema de la enfermedad, ¿no? Entonces, esos mecanismos de defensa hacen que la persona se niegue a un tratamiento, se rehúse a un tratamiento, ¿no? Sin embargo, cuando ya empiezan con el proceso, ya se empiezan a desarmar esos mecanismos, la persona empieza a reflexionar, a tomar conciencia, el pensamiento está más lúcido y empieza la recuperación. Pero no es solamente eso, es también pues aprender herramientas, tomar conciencia, leer, tener un nuevo estilo de vida, aprender a manejar problemas, aprender a resolver problemas, a manejar emociones, a tomar decisiones, tener metas, objetivos en la vida, ¿no? Entonces son una serie de cosas, de ingredientes que tienen que ir completándose para que la persona pueda ir rehabilitándose, ¿no? Pero más o menos ese es el proceso de que una persona pasa hasta llegar a una adicción, ¿no? Primero inicia experimentalmente con los amigos, posteriormente ya hay un consumo ocasional hasta que se le hace un hábito y luego ya empieza a consumir bajo ciertas circunstancias y aprende a consumir, por ejemplo, en sus horas libres, después de clases, o con amigos, o en clases, después ya solo, en diversas situaciones, ¿no? Y a medida que va consumiendo más y más, y en cada vez más situaciones, obviamente la adicción se va desarrollando, ¿no? Y cuando finalmente empieza a consumir frente a problemas, o sea, frente a un problema, la persona consume. Frente a una dificultad, la persona consume. Se siente triste, se siente mal por algo, consume. En ese punto ya estamos en un tema de adicción, ¿no? Ese es un indicador, digamos, de que la persona ya ha desarrollado una adicción. Ahora, cuando una persona tiene ya la adicción, la enfermedad, son estos dos criterios los que van a marcar la diferencia, lo que van a marcar los indicadores que nos van a decir que la persona está en adicción. Uno es la tolerancia y el otro es el síndrome de abstinencia. La tolerancia es cuando la persona necesita, o sea, su cuerpo tolera más, necesita mayor cantidad para sentir el mismo efecto. O sea, ¿esto a qué conlleva? Si necesita mayor cantidad para sentir el mismo efecto, ¿a qué conlleva? A que la persona empiece a consumir mayores cantidades, grandes cantidades. ¿Para qué? Para sentir el mismo efecto, ¿no? Entonces, las recaídas, cuando se dan las recaídas, por ejemplo, ahí la gente consume y no para, ¿no? Grandes cantidades para sentir el mismo efecto. Esa es la tolerancia, ¿no? Y el síndrome de abstinencia, que es un indicador también de la adicción, son todos los signos y síntomas que la persona presenta cuando se retira la sustancia. No es que el organismo ya se acostumbró a la droga, se adaptó a esa sustancia, y de pronto quitarle
o dejar de consumir, cortar, el cuerpo reacciona, ¿no? Reacciona con una serie de síntomas, que pueden ser desde síntomas emocionales hasta físicos, dolores de cabeza, diarrea, vómitos, calambres, molestias físicas, ¿no? Puede ser ansiedad, irritabilidad, la persona está irritable, está ansiosa, ¿no? Está con depresión, ¿no? Son una serie de síntomas que se presentan cuando la persona deja de consumir. Generalmente eso se evidencia cuando la persona llega acá al centro. Ni bien llega, se corta, se interrumpe el consumo y ahí la persona empieza a experimentar todos esos síntomas, todo ese malestar, digamos, ¿no? Es por eso que es muy importante ahí que la psiquiatra lo vea, para que la psiquiatra pueda medicarlo, ¿no? El objetivo de la medicación no es desintoxicarlo, porque la desintoxicación se da de manera natural, con el tiempo, el ejercicio, la alimentación, etcétera, etcétera, y el tiempo hace que la persona se limpie completamente su cuerpo de la sustancia, ¿no? La medicación es para aliviar o controlar los síntomas, ¿no? ¿Tiene dificultad para dormir? Se le da la cantidad que el médico evalúe o valore, de acuerdo al peso, de acuerdo a la dificultad que tenga, le da un medicamento para que pueda dormir, le da nos quedan 10 minutos, le da un medicamento, si está deprimido, producto del síndrome de abstinencia, del cese del consumo, le dará unos antidepresivos, por ese momento, ¿no? Por ese tiempo, hasta que pase ese síndrome, hasta que pase ese síndrome. ¿Ahí me escuchan? Si quieren continuar. Sí. Ya, Sí, hasta que pase ese momento de depresión, hasta que pase esa ansiedad, hasta que pase esas molestias físicas, esos calambres, esos mareos, esos dolores de cabeza, ¿no? Si hubiese otros síntomas más complejos, como la paranoia, la psicosis, otros problemas de pensamiento, hay otros medicamentos que ya son síntomas clínicos, que también ya los tomará por un poco más de tiempo, por 1 año, 6 meses, 1 año o 2 años, por el tiempo que lo requiera, hasta que pueda, digamos, limpiar, porque la droga también puede producir una psicosis, ¿no? Que es muy similar a un cuadro de esquizofrenia. Entonces, para poder limpiar eso, la persona necesita tomar los medicamentos por un tiempo prolongado, por un tiempo que puede ser 1 año, año y medio, dependiendo de lo que la psiquiatra haga la valoración. Muy bien, esos son los 2 indicadores fundamentales con los que hay que trabajar al inicio, ¿no? Otro criterio para diagnosticar son las grandes cantidades de consumo las cantidades que consume, el tiempo que pasa consumiendo, 1 día, 2 días, 3 días, 4, 5 días sin parar, ¿no? Es otro criterio, ¿no? El otro son los éxitos, el esfuerzo o los intentos de haber querido dejar la droga y no haber podido, bajo la idea de que yo lo puedo controlar, esto no me va a ganar. Pero a veces pasa tiempo en que la persona, el paciente tome conciencia de que no se puede controlar, de que la mente es como una computadora y que aprende y que se activa frente a un estímulo, ¿no? Y que un pensamiento automático hace que se genere el deseo de consumo y rápido ya estamos pensando en consumir y ya estamos consumiendo, ¿no? O sea, es como que todo sucede tan rápido que directamente, si no estamos preparados, si no hay una desintoxicación, si no hay todo un plan para hacer frente a eso, definitivamente no se puede controlar, ¿no? El problema pasa a ser un problema grande y la persona se siente pequeña frente a ese problema grande. Con el paso del tiempo, del tratamiento, el problema pasa a ser pequeñito, ¿no? Y la persona se siente fuerte, fortalecida, con herramientas, segura, con confianza de que va a poder hacer frente a ese problema de adicción, que puede presentarse a través de un deseo, de unas ganas de querer consumir y de romper, digamos, la abstinencia, el estilo de vida, ¿no?
Ese es el punto, ¿no? El otro punto es cuando ya la persona está tan sumergida en las drogas, ¿no? Tan sumergida, ya se enfoca tanto que la droga pasa a ser el centro de su vida, lo principal, lo más importante. Y todas las actividades, familia, trabajo, estudio, amigos, todo se queda a un costado. Lo primero y lo más importante es la droga. Eso también está ahí, frente a eso estamos a un indicador de que ya estamos, digamos, con la sustancia, ¿no? Con la sustancia, con la adicción. Psicólogo, disculpe, su conferencia va a estar grabada y lo van a colgar. ¿Lo van a grabar esto, Néstor? ¿Lo van a colgar? Sí, todo se va a grabar y todo se va a colgar. Ya, muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, y aquí tenemos el otro criterio para poder diagnosticar, ¿no? Y es justamente el sexto, es el deterioro de las actividades más importantes de la vida de la persona, social, laboral, familiar, recreacional. Y todo este deterioro se debe exclusivamente al uso de la sustancia, ¿no? Entonces, no a otros factores, no a otras cosas, porque otras cosas también podrían deteriorar parte de nuestra vida, ¿no? Pero se debe al uso de la sustancia. 7 es el uso continuo de la sustancia a pesar del conocimiento de haber presentado un problema físico-psicológico. Esto tiene que ver con las consecuencias, ¿no? Es interesante, pero a pesar de que la persona logra ver ciertas consecuencias negativas, al inicio no las logra ver. Cuando es un paciente nuevo, es un paciente que recién, digamos, primer internamiento o primeros tratamientos, ¿no? Entonces, la persona no tiene conciencia de enfermedad, no logra conectar su conducta de consumo o su consumo con las consecuencias negativas, o no logra ver simplemente las consecuencias negativas del consumo, ¿no? Posteriormente, después de las terapias, la persona logra relacionar su conducta de consumo con las consecuencias en su vida. Pero hay algo interesante, porque a pesar de que él logra ver ciertas consecuencias negativas del consumo, sigue consumiendo. O sigue, digamos, recurriendo al consumo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Pasa eso porque una de las cosas que daña la droga es el lóbulo prefrontal. Y el lóbulo prefrontal tiene que ver con la capacidad de poder mirar consecuencias, de poder proyectarse, de poder ver en perspectiva, en futuro, ¿no? De poder organizar. Acá está la capacidad de organización, de planificación, de anticipación, y eso tiene que ver con la capacidad de mirar consecuencias. Entonces, eso es una parte que se daña producto del consumo. Ahora, inmediatamente después del consumo, cuando la persona se activa, ¿no? Frente a una situación, se activa o tiene un deseo de querer consumir, en ese momento no está pensando en las consecuencias del consumo, está pensando en el efecto, está pensando con esas ideas que justamente les mencioné hace un momento, esos pensamientos irracionales con respecto al consumo. La droga me pone bien, la coca me hace rendir mejor en el trabajo, la droga me relaja, me hace más sociable, ¿no? Me ayuda a conseguir ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el solo hecho de me lo merezco, todo el mundo lo hace, por consumir una vez no me va a pasar nada, todos esos pensamientos son los que activan el deseo de consumo. Y el pensar en el efecto de la droga hace que la persona se active el deseo de consumo, y el deseo de consumo se mide de 0 a 10, donde 0 es nada, y 10, no 8, 9, 10 es un deseo irresistible de querer consumir. Entonces, cuando el deseo de consumo aparece, no aparece de frente en 9 o 10. El deseo de consumo aparece en 2, en 3, 1, 2, 3. Y posteriormente va aumentando en la medida en que yo lo voy alimentando con mis pensamientos. Entonces, la persona tiene una serie de pensamientos
irracionales con respecto al consumo. Y eso es lo que hace que active y no está pensando en ese momento en consecuencias. Él piensa en las consecuencias, pero piensa ya posterior a todas al consumo, posterior cuando ya pasó todo el efecto, todo, después piensa en las consecuencias, ¿no? Y obviamente se lamenta, ¿no? Y dice, ¿por qué? ¿Pero por qué, no? Entonces, bueno, básicamente eso. Hay un poquito más, pero ya la otra semana la vamos a complementar un poquito más por un tema del tiempo, ¿ya? Ahí están los 7 criterios para diagnosticar el tema de la adicción. Muy bien, ya tenemos un minuto más. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Gaudencia, te escucho. Ha levantado la mano Gaudencia. Ya. Bueno. No está preguntando. Pero bueno, hasta aquí yo me voy a quedar, me voy a quedar con ustedes. Me gustaría conversar muchísimo más, que haya un espacio de preguntas, pero no vamos a poder por un tema del tiempo, ¿ya? Pero van a quedar para la próxima charla,